Rodrigo Chiquillos que dice que no le llegó la invitación. Compañero de grupo, profe. No sé, pero el rock. ¿A qué se refiere con que no le llegó la invitación? Si está ahí. Déjeme reenviársela yo a él. Ya. Profe, usted le envía el ¿cómo se llama? Sí. El link al Se lo- compañero que lo está pidiendo que lo manden al correo. Al parecer tiene problemas con el WhatsApp. Sí, recién lo vi. Deja, lo reenvío al tiro. Ya, perfecto. Profe. Ya. No hay nadie que falte. Les voy a entonces. Súper. Les voy a compartir entonces la pantalla. ¿Todos la ven? Sí, profe, de momento sí. ¿Son solamente esas Ya. preguntas o hay más? Son solamente Ya. esas preguntas. Si es bien cortito y está bien fácil, la verdad. Así que en 5 minutos de más lo hacen. Son las 16:24, 16:29. Debería tener ya todas las imágenes a mi WhatsApp. Me las reenvían en forma directa, no al grupo. ¿Cómo se la enviamos? Porque se van a ver todos. No, pues mándame la personal. No la manden al grupo que tenemos. Me la mandan directamente. No lo tengo agregado, pero. Pero del grupo le colocáis enviar mensaje al número en particular y se te va a abrir solo.
Ya, profe. ¿Cómo se la envío? Envíamela por WhatsApp. Ya, me da un momento porque tengo que agregarlo y todo. Sí, tranquilo. Te quedan 30 segundos. No, mentira, dale, no. Dejé de compartir ya. Para que me empiecen a enviar las fotos. Que canta. Ya, profe, ahí le mandé mi respuesta. Profe, yo también se la mandé. Profe, ahí se lo mandé. Profe, ahí se lo mandé. Y no escucharon nada. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Sí, profe, ahora sí se escucha. Ya, sorry. Oye, ¿estuvo muy complicado el control? No, pues yo no. Ya, no, sí estaba súper fácil, la verdad. Ya, no se confíen que en teoría las pruebas no van a estar tan fáciles. Así que tienen que estudiar, ¿ya? Pero lo que era esto de las cápsulas no había mucho que preguntar y tampoco era la idea hacer un control tan difícil. Les estaba diciendo, antes de prender el micrófono, que las cápsulas que tenemos que ver hoy día, la doctora Alfaro me comentó que ya se las había subido antes, por lo que espero que la hayan podido dar una vuelta, la hayan podido revisar. Si no, van a estar en la plataforma, así que lo pueden hacer cuando estén. Y lo otro es que ya tuvieron la clase de instrumentación, entonces es poco lo que va a aportar con estas cápsulas en eso. Ya saben más o menos para qué funciona a tipo instrumental, sino lo que queremos destacar con la información que vamos a analizar es que aprendan el rol que van a tener el día de mañana para quien le toque ser arsenalero, ya en el equipo de cirugía. Cuando nos toque operar en el centro experimental de Talagante, ustedes van a tener que dividirse los roles. Normalmente nosotros avisamos con un par de días de anticipación, al menos así lo hicimos el año pasado, quién de ustedes iba a ejercer cada rol. Y eso se va a ir rotando, así que la idea es que uno trate de pasar por lo menos una vez por cada rol. Entonces, para quien le toque la asignación del pabellonero, tenga más que claro qué es lo que hace el pabellonero y cómo se debe cumplir ese rol. Así que eso es lo que explican más o menos estas dos cápsulas que vamos a ver.
Una es una cápsula que se hizo el año pasado para el grupo de... para los técnicos de arsenalería, ¿ya? Y otra es la cápsula que intentamos hacer este año, pero que tuvimos problemas técnicos porque se nos dañó el archivo, así que faltó el último cachito, ya por eso vamos a ver las dos igual. Si no tienen dudas, si no tienen comentarios, colocamos la primera y después conversamos, vamos a destacar un poco las cosas importantes o qué es lo que quiero yo con lo que se quede, ¿ya? De cuál es la función del pabellonero. Se ve ahí que estoy compartiendo el video, ¿cierto? Sí, profe. Ya, Yo veo vamos a la darle foto, play, profesor. espero. Sí, no le he puesto play al video, le vamos a poner play ahora, espero ya. que no tengamos problema con el audio y si no, ahí lo vamos comentando. Distribuir los instrumentos en la mesa mayo de la forma más adecuada. La mesa mayo es el campo estéril, por lo tanto, nuestro pabellonero no puede ingresar con el instrumental a pasar hacia la mesa mayo de esta forma. Esto está equivocado, es erróneo porque él ingresó al campo. Por lo tanto, nosotros salimos del campo quirúrgico, tomamos el instrumental, la caja, y la dejamos en la mesa mayo. Para seguir recibiendo más instrumental, ¿cierto? Es importante que lo tomemos con una pinza. En este caso voy a usar una pinza Kelly para tomar, por ejemplo, la gasa, material de sutura, en este caso material de sutura absorbible, Penrose, eventualmente. Todo esto depende del tipo de cirugía que vamos a realizar. Es importante que la mesa mayo y el instrumental esté preparado para todas las complejidades y situaciones inesperadas dentro de una cirugía. Una sonda para drenar. ¿Ok? Dicho esto, tomamos nuestra mesa mayo y vamos a proceder a abrir el instrumental y empezar a indicar cada uno de ellos. Pinzas de Barthaus, pinzas de campo, que utilizamos para fijar el paño de campo a la piel del paciente, al menos 4. Separadores mecánicos de Faraday para exponer el campo quirúrgico si necesario, al menos 2. Para hemostasia utilizamos pinzas Kelly recta. La característica es que su rama presenta extensiones solamente en la parte distal, una recta y una curva para hemostasis de vasos sanguíneos de pequeño calibre. Pinzas Halsted o mosquito, al menos 4, 2 rectas y 2 curvas. La característica de estas pinzas es que presentan sus ramas dentadas transversalmente y lo utilizamos para hemostasia de capilares, con tijeras para disección
4 en este caso, 2 tijeras mayo, recta, curva, utilizadas fundamentalmente, además de la disección, para el corte de tejidos blandos como músculos, tendones, y eventualmente, si lo presentamos, una tijera estándar para el corte de sutura. Y en el caso de las tijeras Metzenbaum, para disección exclusiva y además para el corte de tejidos blandos muy delicados, como por ejemplo mucosas, ¿cierto? Alguna serosa. Otra pinza para prevención, una pinza de Coger. La característica es que presenta toda su rama con estriaciones y la punta con diente de ratón. Esta pinza también puede ser utilizada para una anastasia de un vaso de mayor calibre durante la cirugía. También para prevención y exposición de tejido está la pinza Alice, cuya característica es que su punta se presenta dentada y con ella podemos tomar tejidos y exponerlos. Continuamos con pinzas de disección. Vamos a presentar 4 pinzas. La pinza de disección clásica, una pinza anatómica y una pinza de ratón, también conocida como pinza de la izquierda. Y si queremos hacer disección de tejidos más finos, utilizamos las pinzas Hudson, que presentan sus ramas mucho más delgadas, esto para una disección fina. En la sección de la diéresis tenemos 2 tipos de mango de bisturí, número 4 y número 3. Nuestra caja quirúrgica la podemos utilizar para dejar la gasa. Y finalmente, en la mesa mayo, los instrumentos para síntesis que corresponden fundamentalmente a los portabujas mayo, Egar, el portabujas clásico, ¿okay? Y una tijera estándar, utilizada para, por ejemplo, cortar la sutura, cortar el paño de campo. Una vez armada nuestra mesa mayo, debemos tener algunas consideraciones. Importante señalar que el desempeño del arsenalero tiene que ir un paso más adelante. Debe conocer el tipo de cirugía que se está realizando y debe tener un conocimiento anatómico del área. Cuando comenzamos con la cirugía, nos van a solicitar inicialmente. Para ello, tomamos nuestro mango de bisturí, nuestro portabujas, nos presentan la hoja de bisturí. Fijamos, tomamos la hoja no por el filo para no dañarlo, lo acercamos, lo podemos fijar ahí, observen, y se introduce. Queda puesto y queda cargado el bisturí. Para entregarle al cirujano el bisturí, lo tomamos siempre con el mango y se lo pasamos directamente a él tocando su palma para que él cierre la mano y utilice. Del mismo modo, cuando él ya lo utilizó, nos va a entregar a nosotros el bisturí, lo tomamos y lo introducimos. Terminada la cirugía, debemos descargar el bisturí y para ello invertimos, tomamos el portabuja, nos vemos mirando siempre hacia abajo y sacamos nuestra hoja de bisturí. Otras consideraciones importantes que debe tener el arsenalero corresponde a cargar el portabuja. Tomamos nuestro portabuja con el dedo anular, el índice y el dedo pulgar para dar mejor grip y firmeza al manejo del instrumento. Abrimos el manejo de sutura. Se expone, fíjense, la aguja. Es importante que la aguja debe ser tomada desde el cuerpo, es decir, desde el centro, y jamás desde la punta, para no dañar el filo de la aguja al minuto de su utilización. Y dejamos las agujas cargadas. Cuando lo solicite el cirujano, tomamos nuestro portabujas
y lo presentamos de esta forma al circular, junto con la sutura. Al momento de finalizar la operación de síntesis, él nos va a entregar el portaboca y lo recibimos de la misma forma. ¿Ok? Lo podemos descargar, dejamos acá, y el material restante hecho por tu pincel. Seguimos con las consideraciones de la mesa mayo. Cuando se ocupa el instrumental, claramente esto se puede ensuciar con orgánicos y por lo tanto cuando recibimos el instrumental de vuelta, ¿ya? En este caso la llevamos y la podemos limpiar con la gasa y la dejamos nuevamente en el mismo lugar donde estábamos al principio, guardamos la gasa y así tenemos nuestra mesa mayo modelada. Una consideración muy importante se refiere al material de inostancia, como por ejemplo la gasa. Siempre debemos tener presente cuántas gasas nos van a entregar. 1, 2, 3, 4 y 5 gasas. Estas gasas van a ser ocupadas durante el procedimiento y el cirujano debe indicar claramente que está utilizando una gasa en cavidad para yo tener presente, como escenalero, que me falta una gasa. Por lo tanto, al final de la cirugía, una consideración sumamente importante es hacer el conteo de las gasas y coincidan con la cantidad de gasas que nos entregaron. En este caso, además, vamos a dejar una gasa aparte para la limpieza del instrumental. Se utiliza el instrumental y si este se devuelve sucio, tomamos esta gasa, lo limpiamos y lo volvemos a incluir en el lugar que corresponde, dejando esta gasa separada de la gasa utilizada directamente en la cirugía. Finalmente, para terminar esta cápsula, es importante recalcar la importancia del número de gasas entregadas. Hay que hacer un conteo al final de la cirugía, hay que revisar el instrumental y como trabajo fundamental de nuestro escenalero debe incluir todo su material en la caja, lavarlo, secarlo, incluirlo en la caja y dejarlo listo para ser esterilizado en el autoclave. Por esto damos término a este video de arsenalería. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad. Ya, chiquillos. ¿Habían visto la cápsula antes? Yo no, profe, porque sin internet desde el lunes. Entonces he tenido problemas Ah, ya. con conectarme, entonces no podía meterme mucho a las clases, me meto y se me cae cada rato. Ah, ya. Escucha, estaba con todo el volumen el video, ese está un poquito más bajo, así que era lo que había nomás, lo siento, espero que se haya podido por lo menos entender un poquito. Algo que tengan que comentar de lo que ustedes han visto, si es que han estado en algún pabellón, algo que sea muy distinto a la realidad. Por ejemplo, yo veía que ponían las cajas directamente en la mesa, la quitaban, llegaban y iban poniendo todas las cosas en la mesa, ponían el paciente dormido y a trabajar. Ya. Sí, mira, la verdad, en la práctica es súper difícil trabajar con un pabellonero. ¿Ya? Creo que fuera de la universidad, en ninguna otra de los pabellones donde yo he estado, me han tenido alguien cumpliendo ese rol. ¿Ya? Por eso lo mismo que yo les decía la vez anterior, nosotros vamos a enseñar con el estándar al que debemos apuntar, pero en la realidad se ve otra cosa y se vive otra cosa. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo importante o con qué yo quiero que se queden de estas cápsulas? De partida, si yo no tengo un pabellonero el día de mañana, quien va a tener que llevar ese orden soy yo. ¿Ya? Cuando yo opero, yo soy quien tiene que ordenar el material, ¿ya? Asegurarme de que ese material quede en un lugar estéril, ya eso siempre debiera ser así, para no tener todo desordenado a veces en la misma mesa, en lo posible tener una mesa mayo, ya que es la mesa chiquitita que está al costado, ponerle un paño estéril y sobre ese paño colocar el instrumental, o si es un paciente chico ya eventualmente lo pudiera hacer en la misma mesa. Entonces, rescatemos el que debemos tener un orden. Ya si ustedes se fijaron, aquí el doctor, desde que recibe la caja, desde que la abre,
comienza a ordenar su material, ¿ya? No hay un orden establecido, ¿ya? Pero sí es importante que quien va a encargarse de eso sea un orden que él maneja, ¿ya? Normalmente cuando lo hago yo, trato de ordenar el instrumental de una forma lógica a medida que yo sé que voy necesitando las piezas, ¿ya? Por lo tanto, de hecho, ese orden, en el caso mío, como yo sé que tengo que abrir la caja y ordenarla yo misma, trato de que cuando yo limpio mi caja de instrumental y la empaco para que se vaya a esterilizar, al momento de volver a abrirla, yo espero que arriba estén las primeras pinzas que yo sé que tengo que ordenar, que van a ser las pinzas de campo. Generalmente mi caja tiene las pinzas de campo, después viene el mango de bisturí, vienen las otras pinzas de sujeción, la Adson o la diente ratón, después vienen las tijeras, que es lo que voy a cortar el paño de campo en primera instancia, si es que son de estos paños campo desechables, ¿ya? Y así, voy en un orden lógico. Ese mismo orden lo trato de trasladar a mi mesa mayo, ¿ya? Siempre coloco primero las pinzas de campo, que las voy a ocupar al tiro, después el mango de bisturí, después la pinza de diente ratón, tijeras, y después ya todo el otro material de hemostasia, las mosquitos, las pinzas Kelly, Coger y Laris, ¿ya? Eso como primera observación, ¿ya? Veamos el segundo video y terminamos de destacar otras cosas que son importantes como función de pabellonero. Denme un minuto para buscar el otro video. Ya, ahí va el otro video. Una vez que el arsenalero ya ¿cierto? Va a uno de los pabellones va a entregar los paños de campo. En este caso, tiene 2 paños de campo por paquete. Voy a sacar uno, los 2 al mismo tiempo. Lo tengo que girar, extender por completo. Y una vez que lo tenga extendido, voy a ponerlo sobre la mesa. ¿Sí? Ahora, esto no es que uno se enrolle y lo mire así de esta forma. Siempre va a ser la extensión del cuerpo hacia, sin que toque ninguna superficie, ¿ya? Con el objeto de la parte superior y estéril, ¿sí? Y este segundo campo que lo vamos a ocupar con el paciente, ¿cierto? Lo vamos a hacer para acá. En el segundo nos van a entregar la caja con el instrumental, ¿cierto? Y vamos a hacer la exposición del instrumental sobre la mesa madre. Y vamos a hacer el nombre de los diferentes instrumentos que vamos a poder hacer aquí. Entonces lo vamos a, ¿cierto? La instrumental, que es del mismo tipo, de la misma forma, la vamos con el filtro. Entonces, el alero no salía entre ellas en manera de arsenal, el instrumental limpio y debe contar, ¿sí? Debe contar las piezas quirúrgicas antes de comenzar el proyecto.
¿sí? También. Compresas. Entonces, ahora me van a entregar las compresas. Esto de EMA, compresa. Nos vamos a contar. Y los paquetes deberían de ser de número así preciso, o sea, en general se usan de 5, 10, y no más que eso, en realidad hay 5 y las cortamos 2 veces. ¿Sí? Y los vamos a colocar aquí. ¿Por qué? Porque las compresas tienen que estar húmedas, así que alguien va a colocar suelo aquí, generalmente el fabricante va a colocarnos suelo para humedecer las compresas. Y vamos a engarzar inmediatamente la hoja de bisturí, lo cual ustedes tienen que tener varias precauciones en este acto para evitar accidentes. Primero nos van a entregar la hoja y se dan cuenta cómo todo el instrumental se entrega de una forma especial, sin contaminar. Vamos a tomar la hoja de bisturí y el mango, ¿no es cierto? Y vamos a engarzar, ¿sí? Esto tiene una canaleta aquí, ¿sí? Vamos a engarzar la hoja, ¿sí? Ahí. No se hace con la mano, sino que se hace con el instrumental. Para sacar la hoja, una vez que se termina el acto quirúrgico, también es importante tomar, empujarlo hacia arriba y sacarlo. ¿Sí? Así que tenemos esas dos técnicas para colocar la hoja y para sacar. Bueno, vamos a ver el nombre de cada una de estas piezas del instrumental. Esta es una caja básica de instrumental quirúrgico que nos va a permitir hacer alguna cirugía de tejido blanco, básicamente, ¿cierto? Entonces, vamos a comenzar con las pinzas de campo, vacas, que son para ver, ¿no? Esto nos va a permitir fijar el paño de campo sobre el paciente, ¿ya? Sin embargo, cada vez se están usando menos esto y se usan más paños de campo que son adhesivos, ¿no? Hay que mencionar. Por otro lado, tenemos estas pinzas Ali, que también son de presión, que permiten tirar el tejido, ¿sí? O sea, tomarlo y poder hacerlo y fraccionarlo, ¿sí? Tiene la particularidad de que no producen mucho trauma. Y tenemos el mango, ¿no es cierto? En este caso, el número 4 con una hoja número 21. Aquí hay dos tipos, unos que son número 3, que son para hojas más pequeñas, que son de 15 hacia abajo. Y este es un instrumental de diéresis. Tenemos una tijera estándar, ¿no es cierto? Esta es una tijera estándar, recta, roma, ¿sí? Y esta básicamente se utiliza para cortar la sutura, ¿ya? O algún tejido denso. Al mismo tiempo tenemos esta tijera estándar, pero que se diferencia de la anterior, porque esta es punta aguda roma. La misma también es recta. Aunque hay una variante, ¿no es cierto?, en esta punta, que es curva, como la tenemos acá. Luego, continuamos con esta tijera que se llama tijera Metzenbaum, que la característica es que tiene ramas, ¿no es cierto? Las ramas de la tijera son largas y es más delgada si uno la compara con la estándar, ¿no es cierto? Mucho más delgada. Y solamente con punta roma,
en cualquiera de las dos opciones, que es ya sea recta o sea curva, ¿sí? Ahora, en cada una de estas tijeras hay variaciones de tamaño, ¿no? ¿Cierto? Que dependiendo del tipo de cirugía que se va a realizar, puede ser necesaria una tijera más larga o otra más corta. Ya. Ahí lamentablemente se nos cortó la grabación y no pudimos completar esa cápsula. ¿Notaron alguna diferencia con la cápsula anterior? Profe, vi un cuarto de lo que es el video. No le puedo... Ah, ya. Ya. Pero sí, en el fondo, la verdad no había muchas diferencias, ¿ya? Básicamente se ve que cada doctor tiene un orden particular de dejar las cosas. Como yo le decía, no hay un orden estricto, pero sí tiene que haber un orden. Ya no podemos tirar todo el instrumental sencillamente en nuestra mesa Mayo, porque al nosotros tener un orden, eso nos va a facilitar el hecho de poder encontrar una pieza puntual, ¿ya? Por ejemplo, si yo estoy usando a lo mejor una pinza Adson, que normalmente hay una, si es que hay, yo no la puedo tirar ahí entre medio de todo el instrumental, porque si la necesito así de forma rápida, puntual, lo más probable es que me demore mucho en volver a encontrarla, ¿ya? Lo otro también por un tema de seguridad. Recordemos que dentro de ese instrumental está el bisturí, ¿ya? Por lo mismo tampoco puede andar todo ahí revuelto, ¿ya? Así que independiente si estamos haciendo la labor como arsenalero o si estamos nosotros como cirujano y tenemos que armar nuestra mesa Mayo, acostúmbrense siempre a tener un orden, ¿ya? Otra cosa que es súper importante y que ambos doctores lo destacaron es el hecho de que tenemos que contar, ¿ya? No solamente el instrumental, si es que estamos ejerciendo el rol de pabellonero, sino que las gasas, ¿ya? Particularmente las gasas y las suturas que a nosotros se nos abren, ¿ya? Eso es súper importante y es súper crítico porque en mucha cirugía abdominal, les voy a poner el ejemplo de una cirugía de tumor de vaso, una esplenectomía, que generalmente afecta esa patología, los tumores en vaso, a razas que son medianas y grandes. Si el tumor está roto o si hay líquido libre, normalmente se ocupan bastantes compresas abdominales, ¿ya? Y no piensen que es difícil dejar una gasa dentro, al contrario, es súper fácil que a nosotros se nos pueda quedar una gasa, ¿ya? Ustedes dirán, pero ¿cómo? Si son estructuras tan grandes, ¿cómo no la va a ver el cirujano? Y la verdad, chiquillos, es que se pierden esas cosas, ¿ya? Las gasas, cuando se empapan con sangre, con suero, con cualquier líquido, la gasa se comprime y queda a la mitad de tamaño de lo que ya es. Más encima, que si nosotros la metemos en abdomen, recordemos que las vísceras y casi todos los órganos intestinales están recubiertos por el epiplón, ¿ya? Que nosotros le llamamos el ayudante del cirujano, porque generalmente tapa todas nuestras pifias, pero también hace lo mismo con cualquier cuerpo extraño. Entonces la gasa actúa como cuerpo extraño y pasan 10 minutos de cirugía desde que ustedes tocaron una gasa ahí, y el epiplón la va a envolver y la va a empezar a apretar, y así es súper fácil de que se queden adentro. Así que la forma en que nosotros evitamos que dejar material dentro de nuestros pacientes es teniendo súper claro cuántas gasas están circulando, ¿ya? Para eso es importante que, si estamos trabajando con estos paquetes de gasas de compresas abdominales que ya vienen estériles, saber que el número normalmente es de 5. Entonces, si se me abrió un paquete, yo tengo que saber tener las 5 gasas ahí, ¿ya? O saber dónde están esas 5 gasas en todo momento. Si abrimos 2 paquetes se nos complica un poco más, porque ya son 10 gasas las que tenemos que contar antes de que el doctor empiece a cerrar, ¿ya? Hay muchas clínicas que ellas esterilizan su material, ¿ya? Y dentro de lo que esterilizan también sus compresas o sus gasas. Y ahí a veces se puede complicar un poco más. Lo ideal es que cada paquetito indique el número de gasas que tiene, y si no es así, al momento que a nosotros se nos entregue un paquetito y lo abramos, contar en forma inmediata cuántas gasas venían, ¿ya? Hay algunos pabelloneros que hacen es contarlo 2 veces, y una vez que ya tienen el número de forma segura, lo dicen en voz alta,
para que tanto el cirujano como el anestesista también sepan la cantidad de gasas que hay, ¿ya? Eso también lo hago muchas veces cuando sé que van a ser cirugías que vamos a necesitar muchas gasas o que va a haber a lo mejor mucho libre o potenciales hemorragias y no tengo pabellonero, es la forma que yo tengo para tener un respaldo. Ya normalmente yo abro los paquetes, trato de abrir 2 o 3 paquetes y cuento, sé el número total de gasas y generalmente se le informo al anestesista o a mi segundo cirujano, ¿ya? Lo mismo tenemos que hacer nosotros con la sutura. Cada vez que se nos abra un paquete, tratar de ir dejando el paquetito, la envoltura de la sutura en un costado, así bien ordenadito. ¿Por qué? Porque cuando terminemos la cirugía, nosotros tenemos que tener la misma cantidad de agujas que la cantidad de paquetitos que están abiertos. Cada sutura viene con su aguja, entonces cuando a nosotros se nos empieza a acabar la sutura, vamos a ir abriendo paquetes, y tenemos que ser ordenados, dejar esa aguja que quedó sin hilo, ojalá ahí al lado de ese paquete, ¿ya? Y si quedó volando por ahí, tenemos que saber encontrarla antes de cerrar a nuestro paciente, ¿ya? No es raro encontrarse con ese tipo de materiales, ¿ya? Yo he tenido que reoperar pacientes que se han quedado cosas dentro de ellos, ¿ya? Personalmente, ni una vez cuando estaba recién partiendo se me quedó una gasa, porque le digo, son cosas que pueden pasar, que es común. Después yo hablando con muchos de mis colegas cirujanos, a todos en algún momento le pasó. Y cuando a mí no me había pasado, yo decía, pero ¿cómo les va a pasar? ¿Cómo lo van a hacer? Y hasta que me pasó. ¿Ya? Tuve que tragarme mis palabras, mis críticas, que son cosas que no es difícil que sucedan, ¿ya? Sobre todo si de repente estamos en cirugía de urgencia, donde pasan cosas que nos hacen perder la concentración un poco, es más probable que tengamos ese tipo de accidentes, ¿ya? ¿Qué más les puedo comentar de lo que se vio en los videos y que ustedes no hayan visto en la clase? No sé si tienen alguna duda sobre el uso de instrumental que les haya quedado dando vuelta, mientras pienso qué más les puedo comentar de eso. Profesor, cuando se quema alguna gasa es como el rol del arcelanero, es como consultar si dónde está o no, o el cirujano. Sí, cuando ustedes están haciendo el papel de arsenalero, la culpa siempre va a ser del arsenalero, ya siempre se le echamos al arsenalero porque es él el que tiene que asegurarse de que antes de cerrar al paciente estén todas las gasas fuera. ¿Ya? Esa es su pega. Ya. ¿Ya? Él es el único, o sea, no es el único, pero es el que está encargado de abrir los paquetes de gasas y de pasar las gasas al cirujano. Lo mismo con todo, cuando ustedes estén haciendo el rol de arsenalero, por ejemplo, si yo estoy en la cirugía y les voy a pedir el portaaguja, ustedes me entregan el portaaguja, yo voy a hacer los puntos que tengo que hacer y después yo les voy a devolver el portaaguja. Entonces el pabellonero es el que se encarga de mantener todo eso en orden y que todas las cosas que él entrega se le devuelvan, ¿ya? Entonces él lleva el control. Con las gasas lo mismo. Si el arsenalero tiene 5 gasas al momento de iniciar la cirugía, cuando el cirujano le avise que va a empezar a cerrar abdomen, en el caso de una cirugía abdominal, el arsenalero debiera contar. Si están las 5 gasas, usted le dice al doctor, ok doctor, tengo todo, continúe, y falta una, en ese momento tiene que hablar y decir, doctor, me falta una gasa. Y ahí el cirujano tiene que inspeccionar el abdomen, ¿ya? Normalmente van a estar ahí, ¿ya? Si no están ahí, a veces en algún descuido, a veces algunos cirujanos son más desordenados y las tiran al piso. Entonces revisen el piso y vean que esté ahí, ¿ya? Pero tienen que saber dónde están esas 5 gasas. Porque si no, si cierran el animal y después haciendo aseo esa gasa no aparece, lo más probable es que la hayan dejado adentro. Es el trabajo que yo creo que el trabajo más importante del arsenalero es el contar, ¿no? Cuando están solos, cuando no tienen arsenalero, como les decía, es súper difícil que en las clínicas de nuestra práctica diaria nos tengan un equipo de cirugía. Ahí son ustedes como cirujanos los que tienen que contar, ¿ya? Por lo tanto, a veces no es por justificarse, pero puede ser un poco más entendible que en alguna cirugía puntual puedan pasar estos tipos de accidentes. Por eso es algo más común de lo que ustedes creen, ¿ya? Yo he sabido de muchos pacientes que han quedado con gasas adentro.
¿ya? Y es por eso, es porque no tenemos el equipo completo normalmente de cirugía y somos nosotros mismos los encargados de esto, ¿ya? Y cuando estás bajo presión, o en las municipalidades, les pasa mucho, en las municipalidades que operan muchos animales, como ellos están trabajando contra el tiempo, muchas veces operan tan rápido que ni siquiera se encargan de revisar. Y generalmente llegan pacientes con este tipo de problema o con otros, ¿ya? A veces no ligan bien los puntos de los muñones o el punto del ligamento ovárico y después llegan pacientes con hemorragia, pasan un montón de cosas por operar rápido y apurado. Más dudas, chiquillos. Aprovechen ahora de sacar las dudas porque después les va a tocar hacer esta pega a ustedes. Profesor, el rol de los anestesistas, aparte, ¿puede explicar qué otros roles aparte hacen de la anestesia? No sé. Ya, me imagino que igual vamos a tener una cápsula de anestesia, pero el anestesista se encarga del paciente desde que lo tenemos que canular, ¿ya? O sea, el anestesista normalmente es quien recibe al paciente porque tiene que hacer una evaluación, ¿ya? Si bien ese paciente se supone que pasó previo por una consulta general en donde se le indicó la cirugía y en donde se inspeccionó, de todas maneras, si yo estoy haciendo el papel de anestesista, me tengo que asegurar que esa información sea correcta, ¿ya? Y tengo que hacer un examen clínico rápido del paciente. Normalmente, constantes fisiológicas, temperatura, frecuencia respiratoria, lo tenemos que ocultar, frecuencia cardíaca y saber si es que tiene algún tipo de alteración o no. Si hay soplo, si no hay soplo, si la auscultación pulmonar se escucha bien o no. Porque a veces pasa que en las consultas generales, a lo mejor el colega que lo examinó no tenía muy buen oído, o está recién partiendo y algunos soplos cuesta escucharlo, y nos ha tocado a nosotros, mi pareja anestesista, entonces muchas veces, ayer mismo estábamos operando a un paciente, teníamos que sacar, hacer una limpieza dental y sacar un par de piezas, y me dice, pucha, me dice, el perrito tiene un soplo. Y le comentamos al médico de turno y en verdad no se escuchó el soplo. Entonces, son cosas que no se nos deberían pasar por alto, ¿ya? Porque dependiendo del examen clínico que hace el anestesista, son los fármacos que él va a escoger para la inducción, para la mantención y también la premedicación. ¿Ya? Entonces, parte con el examen clínico el rol del anestesista, después tienen que colocar la vía endovenosa y determinar cuáles son los fármacos que vamos a escoger para anestesiar al paciente, desde la premedicación, la inducción y la mantención. ¿Ya? Entonces el anestesista de ahí se hace cargo, toma al paciente y se encarga de todas esas fases, ¿ya? Estando dentro de pabellón, el anestesista lo que va a hacer es preocuparse siempre de las constantes fisiológicas, de monitorizar bien al paciente, preocuparse de que respire, de que esté saturando bien, de que esté con la presión adecuada y de que esté con una frecuencia cardíaca óptima. ¿Ya? Son como las variables que ustedes van a poder evaluar si el paciente está sintiendo dolor, por ejemplo, si es que es necesario profundizar el plano anestésico o no, si es que a lo mejor no estamos pasando la mano en la anestesia y el paciente se me está hipotensando, por ejemplo, o está teniendo una baja en la frecuencia cardíaca, que es la primera alarma ante que no estamos pasando la mano con la anestesia. O si, por ejemplo, a lo mejor está siendo muy larga la cirugía y nuestro paciente la temperatura le está bajando mucho, es la otra variable que también tienen que estar atentos, ¿ya? Eso, básicamente es el trabajo del anestesista. Una vez que se termina la cirugía, preocuparse de que el paciente quede despierto en su jaula. Ahí recién termina la pega del anestesista, ¿ya? Generalmente son los primeros que llegan y tienden a ser los últimos que se van. No sé si te responde un poco la Sí, pregunta. profesor, sí. ¿Están pensando alguien en dedicarse a anestesia? Yo estaba pensando claro, o sea, cuando llegue la hora de que podamos hacer los roles, tener claro qué hace uno y cada uno. Entonces, Ah, ya. es importante. Pero si va a haber una clase especial para eso, Deberíamos tener una clase de a lo mejor, sí, de hecho hicimos una clase con todo el uso de la máquina de anestesia. Bueno, a ustedes me parece que Paulina les va a hacer la clase de anestesia, que ella es anestesista, así que ahí les va a enseñar bien el rol del anestesista y también van a ver los fármacos que tenemos.
Yo no sé si ustedes pasaron por farmacología Sí, farmacología. y ya vieron algo de eso. Ya, súper. ¿Se manejan con el cálculo de dosis? ¿Les enseñaron a ustedes calcular dosis o no? Sí, profe. Pero Ya. necesito. Ahí, bueno, ahí practicamos igual. No hay problema. Sí, de hecho, también hay cápsula que es de cálculo de dosis, ¿ya? Porque mi experiencia del año pasado, que fue cuando partí yo haciendo eh, como profe en los prácticos, es parte donde ustedes más problemas tenían, ¿ya? Es más, los primeros prácticos fueron solamente cálculo de dosis, a los chiquillos les tuvimos que hacer repasos, pero así full eso. Así que traten de ir estudiando un poquito de eso porque es fundamental para el rol del anestesista el poder calcular dosis y manejar los fármacos que tenemos, ¿ya? Así que también, cuando Paulina le pase todo lo que es anestesia, los fármacos para inducción, los fármacos para mantención, traten de prestar harta atención porque el día de mañana ustedes van a tener que elegir cualquier fármaco medicar a nuestros... la suerte es que en este ramo, en general, vamos a trabajar con pacientes sanos, ¿ya? Así que son pacientes ASA 1, que debieran ser pacientes jóvenes en su mayoría, sin ningún problema o ninguna afección concomitante que nos vaya a comprometer de mayor manera la anestesia. Así que si es que se cumplen todas esas condiciones prácticas, podríamos usar cualquiera de los anestesistas, cualquiera de los fármacos para premedicar y cualquiera para inducir, ¿ya? Así que una oportunidad de probar ustedes si quieren cuál fármaco funciona mejor, cuál funciona peor, ¿ya? Después con el tiempo ustedes ya se van a ir haciendo sus propios protocolos, obviamente siempre protocolos adecuados al paciente, ¿ya? Pero para eso tienen que conocer súper bien cuáles son las características de cada fármaco, la farmacocinética, la farmacodinámica, saber bien cómo se comportan los efectos adversos que puede obtener de ciertos fármacos. Si ustedes manejan todas esas cosas, el día de mañana van a hacer súper bien la pega de anestesista. Si no, van a pasar muchos sustos, ¿ya? El otro rol, a ver, en el pabellón siempre vamos a tratar de que haya un anestesista, uno de ustedes va a tener que hacer el papel de anestesista, va a haber un primer cirujano, va a haber un segundo cirujano, va a haber un pabellonero y se me olvidó el nombre, pero le decimos nosotros el sucio, ¿ya? Que es la otra persona que es como el ayudante de todo, ¿ya? Estériles siempre va a estar el primer cirujano, el segundo cirujano y el pabellonero. Ellos no se pueden contaminar con nada. Y quien les abre las cosas al pabellonero va a ser la persona sucia, ¿ya? Él va a estar encargado va a estar a la disposición del pabellonero por si es que faltó algo que no se pensó en el momento. Él va a tener que ir a bodega a buscarlo o a solicitarlo ahí a la señora que nos entrega los insumos. Si al anestesista le faltó propofol, por ejemplo, y necesitamos más, va a ser esa persona quien lo va a ir a buscar. El anestesista no se mueve de su puesto, así como el pabellonero y los cirujanos y primero y segundo no se mueven de su puesto. Esos roles que ustedes van a tener que hacer. Lo ideal es que cada uno trate de pasar por lo menos por 3 roles distintos. Más dudas, chiquillos. La cápsula que viene, que va a ser después de la pausa académica, es de patrones de sutura, ¿ya? Así que si ya lo vieron en clase, si es que ya lo vimos en clase y si es que después ya tenemos la cápsula, traten de repasarlo. Ya como yo les decía, los patrones de sutura, el hacer puntos es otra cosa que a ustedes también les cuesta porque hay que tener una habilidad adquirida con las manos. Así que si ustedes empiezan a ensayar desde ya, esa habilidad la van a ir adquiriendo y el día de mañana va a ser más fácil cuando empiecen a suturar ya a un paciente de verdad. Profe, respecto a la clase del día martes, ¿está el video ya de la clase? Mira, sí, está, pero se lo tengo que mandar a la doctora Alfaro. Voy a ver ahora, yo creo que en un ratito se los voy a enviar todos,
porque tuve problemas con la conversión, pero apenas lo tenga ella se los va a empezar a subir, Ya, profe. ¿ya? Pero sí está la grabación. Eso, si no tienes más dudas, chiquillos, dejamos el práctico hasta aquí, a no ser que tengan alguna otra inquietud o quieran resolver dudas de cualquier otra cosa. Yo por lo menos no. No sé los chicos. Ya, Yo tampoco. súper. Dejémoslo hasta aquí entonces. Nos vemos, yo creo que ya en 2 semanas más. Yo por lo menos no les vuelvo a hacer clases. Porque ustedes ya tuvieron la clase conmigo, ¿cierto? La de patrones de sutura. Creo que sí. Sí, profe, ya la tuvimos. Ya, súper. Así que si no, nos vemos volviendo al